Zona Criminológica presenta. El diario de un criminólogo. Hoy presentamos el caso de Ana Fernández, episodio 2. 23 de octubre de 2022. Continuando con la investigación, el detective Andrade le solicitó a Michelle Suárez que analizara en un mapa qué había alrededor de la ubicación en donde se localizó el cuerpo sin vida de la doctora Fernández. A 5 kilómetros de distancia se encontraba un fraccionamiento exclusivo de cabañas que eran utilizadas como atractivo turístico o como lugar de descanso de personas adineradas que se habían comprado alguna de las propiedades en el lugar. Decidió organizar un equipo para acudir al fraccionamiento y revisar si podrían encontrar algún indicio que pudiera ayudar en la investigación. Pero antes que eso, tendría que convencer a algún juez para que le obsequiara una orden de cateo, lo cual no sería fácil, tomando en cuenta que era un lugar frecuentado por gente famosa, rica y algunos políticos que no se sentirían cómodos con la policía revisando sus propiedades. Además, tendría que darle un argumento sólido para convencerlo de que dicho fraccionamiento pudiese tener relación, aunque fuera de manera hipotética, con la muerte de Ana Fernández. Mientras tanto, ya por la noche, en una residencia ubicada en la zona más exclusiva de la ciudad capital, en la sala, con las luces apagadas, se encontraba sentada una mujer fumando y bebiendo una copa de vino tinto. Miró hacia la ventana, colocó el cigarrillo en el cenicero y dejó la copa en la mesita que se encontraba a un costado del sillón. Tomó un pedazo de periódico viejo que atesoraba como si fuera la más valiosa posesión que tenía y pensó: he logrado mi venganza, he cobrado lo que se me debía, he cumplido mi promesa. Ahora es momento de largarme de aquí, pero antes debo borrar cualquier rastro. Ese inútil no tuvo la capacidad de ocultar un cadáver por mucho tiempo. Mañana, mañana. ...24 de octubre de 2022. En el transcurso de la mañana, el detective Andrade recibió un sobre proveniente del juez al que le solicitó la orden de cateo. No ha lugar a la expedición de la orden de cateo, debido a que este juzgado no encontró elementos suficientes para considerar que el fraccionamiento Las Arboledas esté relacionado con la desaparición y posterior muerte de la doctora Ana Fernández. Maldita sea, pensó el detective. La investigación se complicaba cada vez más y no había información nueva que perseguir. La investigación había caído en dos escenarios que todo buen detective odia. Primero, que los responsables de tan inhumano crimen cometieran un error. O segundo, tener un golpe de suerte.
Minutos después de la medianoche, el equipo de bomberos pertenecientes a la localidad de Los Pinos acudieron tras recibir un llamado de emergencia al fraccionamiento Las Arboledas, en particular a una cabaña que se encontraba incendiándose. Su intervención oportuna dejó como resultado que la construcción no fuera consumada por el fuego en su totalidad. En el informe preliminar del equipo de los apagafuegos se indicó que se tenía la sospecha de que el incendio había sido intencionado. Por tal motivo, se solicitó la presencia de los servicios del personal del área de incendios y explosivos y de la unidad de criminalística para que acudieran al lugar y realizaran una inspección de la construcción para confirmar si el siniestro había sido provocado de manera intencional o no. Mientras el equipo del área de incendios y explosivos realizaban su trabajo, el equipo de la unidad de criminalística y servicios periciales, en compañía de los bomberos, recorrieron las partes no incendiadas para verificar que no hubiera alguna persona herida o inconsciente en el lugar. Cuando Roberto Callejas revisaba una de las últimas habitaciones, no podía creer lo que acababa de encontrar. ...25 de octubre de 2022... El detective Andrade repasaba una y otra vez los hechos suscitados hasta el día en que se localizó el cuerpo de Ana Fernández, para verificar que no haya pasado por alto algún detalle importante. Revisaba el expediente una y otra vez. No había más información que sirviera para avanzar en la investigación. Cuando estaba a punto de retirarse para despejar un poco la mente, el mensajero de la jefatura salió corriendo para alcanzarlo. «Detective Andrade, llegó esto para usted». «Déjalo en mi escritorio. Cuando vuelva, lo reviso». «Dice que la entrega es de carácter urgente. ¿No importa? ¿Quién lo envía?» El joven leyó la nota adherida al sobre. «Entrega urgente para nuestro amigo Andrade. Esperamos que esto te lleve por el camino correcto. Tus amigos Héctor W. y Roberto C». El detective volvió sobre sus pasos, tomó el sobre, regresó a su oficina y lo abrió. El primer documento que leyó decía: Informe del área de incendios y explosivos. Resumen: realizando una inspección ocular del lugar siniestrado por fuego y aplicando las técnicas científicas y visuales, se concluye que el incendio fue provocado intencionalmente en base a los siguientes indicios. Primero, se detectaron residuos de hidrocarburo en el punto de inflamación ubicado en el área del recibidor de la cabaña. Segundo, por las marcas encontradas en los muros y en el piso del recibidor, se determina que fue el lugar con mayor potencia calorífica y el punto de ignición. Tercero, la energía de activación del fuego en su punto de ignición fue de manera química-mecánica, es decir, mediante el uso de hidrocarburo esparcido manualmente. Cuarto, por los daños encontrados en las demás áreas del lugar, se determina que la cantidad de hidrocarburo utilizado no fue suficiente para generar la presencia de gases que permitieran su propagación, limitando la reacción en cadena que pudiera haber producido una potencia calorífica mayor, aunado a la oportuna intervención del personal de bomberos. Informe del equipo de la Unidad de Criminalística y Servicios Periciales. Resumen: se recibió un reporte de los servicios de emergencia en donde se informaba de un incendio en una cabaña ubicada en el fraccionamiento Las Arboledas, en esta localidad de Los Pinos. Se solicitó la presencia de nuestro equipo de investigación, por lo que nos trasladamos al lugar
y al arribar al mismo se confirmó que efectivamente una cabaña se había incendiado. Controlado el siniestro por el personal de bomberos, se brindó apoyo para verificar si no había personas en el interior del inmueble, no localizándose persona alguna. Cabe destacar que en una de las habitaciones de la cabaña que sufrió daños mínimos, es decir, que no estaba quemada, se encontró debajo de la cama una barreta de las conocidas como de cabeza de chivo, la cual a simple vista estaba manchada por lo que al parecer era sangre. Se fijó y se embaló el indicio. También se observó que adherida a esa mancha se encontraban fibras y cabellos, por lo que se extendió la búsqueda en el lugar para verificar la existencia de otro tipo de indicios. Continuando con la búsqueda, se localizó en el closet de la habitación únicamente una sábana tipo funda para colchón en color azul y que tiene bordadas las letras RV. Informe 1 del área de Laboratorio de Química y Genética de la Unidad de Criminalística y Servicios Periciales. Conclusiones. Primera, de las muestras capilares encontrada en los pliegues de la sábana en color azul, la cual tiene bordadas en una de las esquinas las letras RV y con la que se envolvió el cadáver de la persona identificada como Ana Fernández, se obtuvo un perfil genético que pertenece a un ser humano del sexo masculino. Segunda, el perfil genético obtenido se confrontó con los registrados en el banco de datos generado en esta unidad, resultando un hit negativo hasta el momento. Informe 2 del área de Laboratorio de Química y Genética de la Unidad de Criminalística y Servicios Periciales. Conclusiones. Primera, de las muestras adheridas a la barreta colectadas, consistentes en cabellos y sangre, se obtuvo un perfil genético que pertenece a un ser humano del sexo femenino. Segunda, el perfil genético obtenido se confrontó con los registrados en el banco de datos generado en esta unidad, resultando un hit positivo y concordante con el perfil genético que se obtuvo de las muestras colectadas al cadáver, que según registro fue identificado con el nombre de Ana Fernández. El detective consultó el mapa de nueva cuenta del lugar en donde se había descubierto el cuerpo de la doctora Fernández. Se encontraba a 6 kilómetros de distancia de la cabaña incendiada. Aunque aún molesto al pensar en la negativa del juez para obsequiarle la orden de cateo, aquellos resultados descritos en los informes y gracias a ese incendio habían localizado el lugar en donde los criminales habían resguardado a la doctora Ana Fernández durante su privación de la libertad, el arma utilizada para golpearla y por ende el lugar de donde fue privada de la vida. Ahora solo faltaba identificar y encontrar a los asesinos. Habían cometido un error y había llegado el golpe de suerte. Siguiendo la pista de esta nueva información, Andrade le solicitó al analista Michel Suárez que buscara en los registros el nombre de él o propietarios de la cabaña siniestrada. La finca se encontraba registrada a nombre de Regina Vidal. RV, pensó Andrade, RV. Regina Vidal, según registros, era una mujer viuda de edad avanzada, de alto perfil económico, la cual desde hace varios años se había ido a vivir a Europa por cuestiones de salud, en concreto a España, según las notas de la Socialité y de los registros migratorios. En las notas de sociales consultadas en internet se afirmaba que Madame Vidal, como la llamaban, era una mujer que no le gustaba dejarse ver en público, por lo que siempre fue un misterio. Decían que era dueña de grandes complejos departamentales
los cuales compraba, vendía o rentaba según conviniese. De acuerdo a los registros públicos de la propiedad y de comercio, su representante legal era la abogada Fernanda Pinzón. 26 de octubre de 2022. Eran las 9 de la mañana cuando el detective se despertó adolorido dentro de su coche, compacto, un poco incómodo para su estatura, pero discreto. Había pasado la noche vigilando a distancia la casa de la abogada Fernanda Pinzón, hasta que el cansancio rezagado y el sueño lo vencieron. Cuando se despabiló, observó a la abogada Pinzón salir de su residencia a bordo de su vehículo y decidió seguirla. La abogada llegó a las oficinas del esposo de Ana Fernández, el señor José Enrique Carranca. Estuvo alrededor de 40 minutos y después se retiró del lugar. El detective dudó si continuar con el seguimiento a la abogada o visitar al señor Carranca. Optó por la segunda opción. Andrade solicitó al asistente preguntar si el señor Carranca lo podría recibir. La secretaria preguntó por el interfón. Señor, el detective Andrade se encuentra aquí. Pregunta si puede hablar con usted. Se escuchó la voz de José Enrique a través del aparato. Dile que pase, por favor. Gracias. Adelante. Tome asiento. Detective, ¿qué avances me tiene sobre el asesinato de mi esposa? Cuestionó el señor Carranca mientras firmaba algunos documentos. Continúo dándole seguimiento a unas pistas que aún no me quedan claras. El señor Carranca interrumpió la firma de documentos y levantó el rostro con el ceño fruncido y le dijo al detective: ¿Para eso vino solamente? ¿Para decirme solo eso? Haga su trabajo, detective, haga su trabajo. El detective fijó su mirada hacia el señor Carranca. Se mantuvo serio, callado, sin expresión alguna en el rostro, como siempre. El señor Carranca bajó la mirada y le ofreció una disculpa a Andrade. Tengo una pregunta, señor Carranca. ¿Qué hacía la abogada Fernanda Pinzón en su oficina hace aproximadamente 40 minutos? El señor Carranca se recargó en su sillón ejecutivo, suspiró y se puso de pie. Se dirigió a la credenza que se encontraba a sus espaldas, tomó la licorera y un vaso. Se sirvió un whisky y le ofreció uno al detective Andrade. No, gracias, dijo el investigador. Abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó una carpeta. La abogada Pinzón vino a cobrar la última renta del consultorio de mi esposa. Dijo que esperó un tiempo prudente por respeto a nuestro duelo para venir a requerir el pago. Y a su vez vino a traerme un contrato de compraventa que mi esposa le había firmado hace un tiempo, por concepto de la compra del consultorio. Ana se sentía muy cómoda ahí, y la abogada dijo que mi esposa había decidido comprarlo, siempre y cuando la dueña del complejo estuviera de acuerdo. Yo no sabía que mi esposa había tomado esa decisión, pero usted entiende, el trabajo, los viajes, a veces no estaba con ella lo suficiente, y ahora es algo que no puedo corregir. En honor a su memoria, quiero cumplir con su voluntad y he decidido pagar la suma de dinero que mi esposa se comprometió a cubrir por el lugar. Haré la transferencia del pago en 3 días. El detective observaba el contrato de compraventa y le solicitó al señor Carranca si podía proporcionarle una copia de ese documento. El señor Carranca, extrañado, le dijo que no comprendía en qué le podría ayudar a la investigación esos papeles, pero que no tenía inconveniente. Ordenó a su asistente sacarle un juego de copias del contrato
y le pidió al detective que esperaba que la próxima vez que lo fuera a buscar sería para informarle sobre quién o quiénes le hicieron eso a su esposa. Andrade tomó la carpeta con las copias que le entregó la asistente. Se despidió cortés y le prometió al señor Carranca que encontraría al o a los asesinos de su esposa. Partió de inmediato hacia la jefatura. Tenía una corazonada y esperaba confirmar en su oficina si la misma podría ser real o no. Al llegar al precinto, un agente corrió al mirar que el detective Andrade llegaba al lugar. Señor, ¿dónde estaba? El procurador ha estado preguntando insistentemente por usted. Quiere un informe sobre los avances de la investigación de la doctora Fernández. El gobernador y la prensa tienen los pies sobre su cuello. Dice que hay presión y necesita resultados. Andrade, sin ni siquiera voltearlo a ver, le dijo: Dile que no me has visto, estoy ocupado. Pero, detective, insistió el agente. Cuando Andrade lo volteó a ver con esa mirada seria, entró a su oficina y le cerró la puerta en la cara. Buscó la carpeta del caso de Ana Fernández y tomó el expediente del paciente Ricardo Ramírez que había conservado. Lo hojeó y descubrió que su corazonada había sido cierta. Solicitó un análisis grafológico urgente en donde se compararan las firmas de la doctora Fernández entre las recetas médicas expedidas al paciente Ricardo Ramírez y las del contrato de compraventa del consultorio que le había firmado a la abogada. Cuando estaba leyendo el contrato de compraventa que le mostró el señor Carranca, el detective notó que algunas firmas de Ana Fernández estaban en el lugar asignado para la firma del vendedor y que había ciertas diferencias entre varias asentadas en el mismo documento, lo que le causó una sensación de incomodidad que lo impulsó a solicitar copias de ese documento. Llamó al analista Suárez y le pidió que buscara toda la información relacionada a nombre de Fernanda Pinzón. El tiempo empezaba a correr muy lento en cuanto a la espera de los resultados y bastante rápido ante la posibilidad de que el caso quedara como uno sin resolver. 29 de octubre de 2022. Los primeros resultados en llegar fueron los grafológicos, producto del análisis de las firmas solicitados por el detective. Conclusiones. Resumen. Firma de la primera y de la tercera página del contrato de compraventa. Primera. En la firma de la primera página del contrato de compraventa, las alteraciones a partir de la inicial del apellido hacen pensar en la posibilidad de haber sido practicada mediante mano forzada. Asimismo, ocurre en la firma de la tercera página, especialmente tras el segundo bucle posterior de la letra F. Se escribió de manera casi imperceptible F-pin y mar, donde se forma una secuencia en espiral proyectada hacia arriba, con un frenazo brusco donde se provoca un descompensado rasgo vertical, superpuesto para elaborar un grama curvado de regresión. La expresión de mano forzada ha sido utilizada por Lockhart para referirse a situaciones de naturaleza criminal, donde el firmante se ve obligado contra su voluntad por presión,
coacción o extorsión. Segunda, se percibe que las firmas han sido plasmadas bajo amenaza o coacción, por lo que se concluye definitivamente que existen suficientes elementos técnicos indicativos de que dichas firmas fueron plasmadas bajo un grave sentir de peligro, amenaza o coacción. 2 horas más tarde, la analista Michelle Suárez marcó a la extensión telefónica del detective Andrade y le dijo: Jefe, fue complicado, pero tiene que ver esto. Cerca de las 9 de la noche, 2 grupos con órdenes de aprehensión y de cateo se dirigían a distintos lugares para su cumplimentación. El primero, encabezado por la agente González, se trasladó al complejo habitacional en donde se encontraba el consultorio de la doctora Ana Fernández. Al arribar, González se dirigió al área del dormitorio del conserje. Pasó a la lectura de derechos. Señor Mario Rosales, tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga será usado en su contra. Tiene derecho a llamar a un abogado. Si no cuenta con los recursos económicos para contratar a uno, el Estado se lo proporcionará. ¿Entendió sus derechos? Don Mario, resignado, con la mirada perdida y la cabeza agachada, abordó esposado el carro autopatrulla del agente González. Mientras tanto, el segundo grupo, liderado por el detective Andrade, se trasladó a una residencia en donde, al tocar la puerta, la mujer que vivía ahí abrió y el detective le dijo: ¿Abogada Fernanda Pinzón? ¿O debo llamarla Susana Mendieta, alias Mónica Rubio, Teresa Guajardo, Estela Preciado, Carla Benavides, Sofía Hernández, Blanca Chávez o Juana Escobar? Durante el cateo de la casa, el detective miró sobre la cama de la recámara unas maletas y unos boletos de avión. ¿Pensaba viajar a alguna parte, señora Mendieta?, preguntó Andrade. La mujer bajó la cabeza y miró con odio hacia el suelo. Susana Mendieta tenía antecedentes penales por fraude, falsificación de documentos y suplantación de identidad. Había hecho una fortuna haciéndose pasar por muchas personas, pero ninguno de sus antecedentes reportaba la muerte de alguna de su vasta lista de víctimas. No había concordancia entre el perfil de una astuta embaucadora con el de una asesina. Entonces, ¿por qué llegar a secuestrar y matar a Ana Fernández? 13 de octubre de 2015. La doctora Ana Fernández se dirigía a su consultorio esa mañana. Iba conduciendo su vehículo con normalidad. Detrás de ella se encontraba un autobús del transporte público. Al mismo tiempo, el joven Ernesto Mendieta manejaba su nuevo vehículo deportivo que recién le había comprado su madre Susana Mendieta. Mientras conducía, se iba grabando con su celular para posteriormente subir los videos a sus redes sociales y presumirles a sus amigos su nuevo juguete. Fue tanto su distracción que no se percató del semáforo rojo y cruzó la calle a gran velocidad. El resultado fue catastrófico. Ana Fernández se acercaba al cruce de 2 avenidas principales, cuando miró un coche deportivo que se pasó el alto. Tuvo que maniobrar de manera intempestiva. Llevaba el vidrio de la puerta del conductor abajo.
Mientras su auto daba varias volteretas, su brazo izquierdo salió hacia el exterior producto de la inercia y su mano izquierda quedó prensada entre el techo de su vehículo y el piso. Por su parte, el joven conductor del Deportivo fue impactado de lleno por un autobús del transporte público, perdiendo la vida al instante. 14 de octubre de 2015. Mientras Susana Mendieta sepultaba a Ernesto, prometió que haría pagar con su vida a la persona que, según su percepción, le había arrebatado a su único hijo. Culpó a la doctora Fernández. Ella me debe tu vida, hijo mío, y me la cobraré. Ahí empezaría a fraguar su plan en contra de Ana Fernández. Tenía que investigarla, ubicarla, seguirla y vigilar su rutina diaria a partir de que saliera del hospital. Pero antes tenía que hacerse de una nueva identidad. Estaba a punto de nacer la abogada Fernanda Pinzón y futura nueva representante legal de Regina Vidal, a quien identificó como la arrendataria de la doctora Fernández, y como buena embaucadora logró convencerla de que no vendiera sus propiedades antes de partir a España, ya que ella se las administraría. 1 de noviembre de 2022. Durante el juicio entablado en contra de Susana Mendieta y don Mario Rosales, el conserje aceptó confesar a cambio de clemencia del jurado. Dijo que el día en que Ana Fernández desapareció, en contubernio con la acusada, le abrió el consultorio con su llave maestra a quien hasta en ese momento conocía como la abogada Fernanda Pinzón, antes de que ella regresara de la cafetería. Mientras tanto, él fue a sabotear la electricidad del edificio, en específico, las conexiones que abastecían de electricidad a las cámaras de seguridad. Cuando la doctora Fernández entró a su consultorio, Susana Mendieta la golpeó en la cabeza con una cachiporra que traía en su bolso y la dejó inconsciente. Mientras esperaba a don Mario, realizó 2 llamadas al teléfono de Ana. Pasaron varios minutos y empezaba a desesperarse por la tardanza en regresar del conserje. Cuando tocaron a la puerta, estuvo a punto de abrir cuando se escuchó por fuera: Doctora, soy yo. Richard, ábrame por favor, soy Richard. El tiempo se hacía eterno. El teléfono móvil de Ana Fernández no paraba de sonar. La molestia y la desesperación de Susana se intensificaba, hasta que don Mario apareció y bajaron a la doctora por el elevador del servicio, introduciéndola a la cajuela del vehículo de Susana Mendieta. Trasladaron a Ana a la cabaña del fraccionamiento Las Arboledas, en la localidad de Los Pinos, en donde la tuvieron cautiva, desnuda, amarrada a una silla y amordazada. Susana se quedó sola con Ana y empezó a golpearla, para obligarla a firmar el contrato de compraventa. Quería quitarle la mayor cantidad de dinero posible como indemnización por la muerte de su hijo. Ana Fernández, al conocer la historia del joven Ernesto, según la versión de su madre, y al entender que no saldría viva de aquel lugar, aceptó firmar el contrato. Como toda mujer estoica y resiliente, aprovechó la distracción que le provocaba el iracundo monólogo de ira y odio que le profesaba su captora y próxima asesina. Al firmar de manera microscópica el nombre de sus captores y asesinos, con la esperanza que alguien con la suficiente inteligencia se diera cuenta de ello, y para llamar la atención del posible personaje que lo descubriera, en la segunda hoja del contrato firmó en la parte asignada para la firma del vendedor, detalle del que Susana Mendieta nunca se percató. En su mente estaba consumando su venganza.
Susana Mendieta, utilizando las ropas de la doctora Ana Fernández, una peluca, gafas oscuras y usurpando su identidad con una identificación falsa, acudió al Banco del Sureste a cerrar las 4 cuentas. El ejecutivo que la atendió pareciese no estar enterado sobre la desaparición de la doctora Ana Fernández, así que el trámite fluyó con naturalidad. Era el 12 de octubre de 2022. El 13 de octubre de 2022, cuando Susana volvió a la cabaña, Ana Fernández estaba a punto de fallecer. La cinta que le habían colocado en su rostro y las bolsas plásticas cubriéndole la cabeza no la dejaban respirar. Su muerte fue lenta, agónica, dolorosa. Al morir, su asesina le retiró las bolsas de plástico que le había colocado en la cabeza. Tomó un plumón y escribió unas frases sobre la cinta blanca que le cubrían los orificios nasales y la boca al cadáver. Después hizo una llamada a Mario Rosales. Necesito que te deshagas del cuerpo lo antes posible. La noche del 14 de octubre de 2022, Mario Rosales encontró el cuerpo inerte, desnudo y todavía atado a la silla. Desató el cadáver de Ana, la vistió y la envolvió en una sábana azul que tomó del closet de la habitación. Mientras lo hacía, se sacudió la cabeza por el sudor que empezaba a bajar hacia su frente. Varios cabellos quedaron entre los pliegues de esa sábana sin que se diera cuenta de ello. Después se dirigió a la zona boscosa para enterrar el cuerpo y mientras lo hacía, escuchó ruidos entre los árboles. Asustado, no se percató que había dejado el pie derecho expuesto a la intemperie y se marchó apresuradamente del lugar. La comparativa posterior del ADN registrado con antelación y la muestra que se solicitó vía judicial de sus cabellos confirmaron que los encontrados en la sábana que cubría el cuerpo de la víctima eran de él. Al conocerse el hallazgo del cuerpo, Susana decidió quemar la cabaña, pero la oportuna intervención de los bomberos evitaron su plan de borrar toda evidencia que conectara la cabaña con la muerte de Ana. El móvil del conserje radicó en que Susana Mendieta le había prometido una fuerte cantidad de dinero. Ya estaba cansado, se sentía viejo, quería disfrutar sus últimos años, en la opulencia, dijo. Quería saber qué se sentía gastar dinero sin remordimiento o preocupación. Miró a la familia Carranca Fernández y con llanto en los ojos les imploró su perdón. Perdónenme, yo no quería que las cosas llegaran tan lejos. Se lo suplico, yo no quería hacerlo. Nunca quise lastimar a la doctora. Los integrantes de la familia Carranca Fernández ni siquiera voltearon a mirar a Mario Rosales, de quien siempre tuvieron una buena impresión y lo consideraban una buena persona hasta que se enteraron de lo que había hecho. Por su parte, Susana Mendieta se mantuvo en silencio y no expresó emoción alguna. El jurado no necesitó mucho tiempo para encontrar a los acusados culpables por la desaparición forzada y asesinato de Ana Fernández. La sentencia fue pronunciada. Que los acusados se pongan de pie. Mario Rosales, por su confesión, aceptación de su responsabilidad y participación en tan horrendo crimen, esta corte lo sentencia a 55 años de prisión sin opción a libertad condicional. A Susana Mendieta se le sentencia a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Que Dios se apiade de sus almas. El detective miró a los ojos al juez y esbozó una mueca. Si le hubiese otorgado la orden de cateo, la investigación no hubiera dependido del error o del golpe de suerte. Pero así son las cosas la mayoría de las veces. El juzgador comprendió lo que ese gesto significaba y asintió con la cabeza mirando de igual manera al detective. Fue su manera de disculparse de alguna forma y darle sus respetos. Se había descubierto la verdad
y se había hecho justicia. Cuando los sentenciados iban esposados para ser llevados a prisión, en el pasillo, Susana Mendieta se encontró con el detective Andrade, a quien miró fijamente con odio y desprecio. Pidió que le dieran unos minutos y le dijo: Felicidades, detective. La única alegría que me da es que nadie nunca sabrá el por qué lo hice. Seré el centro de atención pública. Ana será olvidada. Y quién sabe, tal vez busque con el tiempo la oportunidad de solicitar una disminución de la pena o hasta un recurso por enfermedad mental. Soltando una risa de burla y de desprecio, el detective la miró fríamente y le dijo: Ana Fernández no fue la responsable de la muerte de su hijo. Fue su hijo quien provocó el accidente. Mientras decía eso, sacó del bolso de su abrigo una copia fotostática sacada a una nota periodística vieja y se la mostró a Susana Mendieta y terminó diciéndole: Así como usted le hizo una promesa a Ernesto, yo le hice una promesa a Ana Fernández. Lo que se debe se paga y lo que se promete se cumple. Hasta nunca, señora Mendieta. José Enrique Carranca creó la Fundación Doctora Ana Fernández, dedicada a la atención psicológica de personas de todas las edades que han sido víctimas de delitos o de eventos traumatizantes. Sus hijos e hijas se casaron, y su primera hija de cada uno de ellos la nombraron Ana. Mario Rosales, el conserje, se suicidó en su primer día en prisión. No dejó recado póstumo. Nadie fue a reclamar su cadáver. Fue sepultado en la fosa común de la ciudad capital. Susana Mendieta continúa purgando su sentencia. Pese a sus continuas cartas dirigidas a periodistas y medios de comunicación para contar su historia, nadie la ha ido a visitar ni a entrevistar. El detective Andrade y su equipo de investigación continúan haciendo su trabajo. Zona Criminológica presentó. El diario de un criminólogo.